Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Lo tienen? Amén, ¿lo tienen ahí? Gloria al Señor. Vamos a leer especialmente estos versículos. ¿Listo? ¿Qué dice la palabra? Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lea conmigo el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy quiero hablar acerca de puesto por título: Dios te invita a su presencia. Dios te invita a su presencia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quisiera ambientar un poco la historia de esta carta. Cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, él estaba en la cárcel. Ese fue su segundo encarcelamiento en Roma, y él estaba allí cohibido de la libertad física, mas no de la libertad espiritual. Eso es algo que me llama la atención poderosamente, porque desde la cárcel pareciera como que Pablo está animando a los que están afuera de la cárcel, y los de afuera de la cárcel parecían más desanimados que el que estaba en la cárcel. Eso es algo absolutamente curioso. Y entonces de la pluma de Pablo sale esta carta, una carta que es la llamada también la carta de amor, porque Pablo, usted va a encontrar que en Filipenses no utiliza ningún reproche, no hay ninguna crítica como la encontramos en las cartas, por ejemplo, a los Gálatas, o como la encontramos en la carta a los Corintios, o quizás en la carta a los Tesalonicenses, donde hay cierto reproche, cierto, por malas conductas que tienen los hermanos allí. Pero en Filipo vemos acá un ejemplo maravilloso. Ahora, entre esas literaturas que Pablo escribe, Pablo da una instrucción muy especial. La instrucción es aprender a regocijarnos en medio de cualquier situación, aprender a darle gracias a Dios. Y ese es el tema de este año. Recordamos que el tema de este año para nosotros es gratitud que transforma. ¿Cómo se llama el tema de este año? Gratitud que transforma. Ahora, quiero compartir con ustedes que la gratitud tenemos que aprender a expresarla. Es que no es solamente querer hacer gracias, sino que tenemos que aprender a expresarlo. Y muchas veces no tenemos la capacidad, o nos da temor, o nos da miedo, o nos da pena expresar gratitud. Y vamos a mirar cómo se puede expresar gratitud. En caso particular de Dios, vamos a mirar que Dios quiere que nosotros le demos gracias a Él con nuestros labios. Amén. ¿Cómo es que Dios quiere que le demos gracias? Con nuestros labios. Entonces voy a hablar un poco acerca de la oración. La oración como instrumento para expresar nuestra gratitud y dependencia de Dios. Volvemos y leemos el pasaje bíblico en mención. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Quiero simplemente definir qué no es oración. Oración no es una actividad natural. Oración no es una actividad natural. Y quisiera decirles a ustedes que para empezar a poder ser agradecidos con Dios, tenemos que aprender a expresarlo a través de la oración. Pero tenemos que tener en cuenta que la oración no es una actividad natural, es todo lo contrario, es una actividad sobrenatural. Desde que nacemos nos vamos a dar cuenta de algo, y es que fuimos enseñados, fuimos instruidos desde la casa, luego pasamos por la escuela, luego pasamos por el colegio, pero en todo momento vamos a darnos cuenta que fuimos instruidos para confiar en nosotros mismos, y desde ese entonces quizás hemos hecho esfuerzos tremendos para adquirir autonomía. Permítame decirle algo: la oración es una cachetada a ese pensamiento, porque el mundo te dice tienes que ser autónomo, el mundo te dice tienes que ser autosuficiente, y lo que hace la oración es decir, eso no funciona en las cosas del Señor.
¿Por qué? Porque es una agresión a la autonomía. La oración es una agresión a la autonomía humana. La oración es una sentencia de muerte en contra de la existencia de independencia. O sea, lo que Dios no quiere de nadie que se acerca a Él es que pretenda ser independiente. Lo que Dios quiere es que ninguno de nosotros hagamos las cosas sin consultarlo a Él, sin depender de Él, sino dependiendo de nuestras propias fuerzas. Eso es lo que Dios no quiere. Amén. Entonces, para quienes están decididos y para quienes han sido instruidos de pronto en la oración, vamos a encontrar que ellos encuentran algunos secretos que van a ser muy importantes para nosotros. Y esto va también para todos nosotros que tal vez hemos sido instruidos para triunfar por nuestro propio esfuerzo, pero que en la oración resulta una interrupción que muchas veces es molesta, que la oración muchas veces se convierte en algo desconcertante para nosotros. Y quiero hablar acerca de eso. Por lo menos hay dos explicaciones que quiero compartir con ustedes, el por qué es importante ir a la presencia de Dios. Dos motivos importantes, y yo sé que los que están en las cuestiones de la oración, que les gusta orar, van a estar de acuerdo conmigo. La primera cosa, el primer principio de por qué la gente le gusta orar, es porque cuando la gente entiende la oración, van a entender que están rodeados por la presencia de Dios. La primera cosa que es que la gente que sabe orar, que la gente que entiende que es orar, van a tener claro que siempre que oran están rodeados por su presencia. Ahora, permítame explicar esto. La gente, ¿por qué ora? Bueno, ora porque por intuición muchas veces la gente ora por experiencia. Entendemos que la comunión más íntima con Dios solamente es posible a través de la oración. No es posible que tú digas, yo quiero tener intimidad con Él, yo quiero tener intimidad contigo si no quieres orar. Es necesario que empieces a orar. Y yo sé que para muchos orar se convierte en una tremenda prueba. Conozco mucho predicador que no ora tampoco. Conozco mucho líder cristiano que da buenas enseñanzas, pero su vida de oración es seca. Y lo que Dios quiere con eso es que cambiemos nuestra manera de pensar. Dios quiere hacer cosas milagrosas. Dios quiere acompañar esa palabra con prodigios, con señales, con milagros, pero es necesario empezar a cambiar nuestros hábitos. Usted le puede preguntar quizás a quienes han pasado por alguna circunstancia adversa. Quizás preguntamos a una persona que acaba de perder un ser querido como el que acabamos de orar, o quizás alguien que perdió su trabajo, o quizás alguien que perdió su economía, o quizás que han discutido en su casa, en su hogar, y hay tribulación, hay algún tipo de situación adversa que hace que finalmente esa persona caiga de rodillas delante del Señor, que hace que finalmente esa persona derrame su corazón delante del Señor, y es en ese preciso momento en que esa persona entiende qué es oración. Mientras nosotros no tengamos alguna necesidad, muchas veces para nosotros la oración va a ser algo molesto, ¿sí o no? Regularmente nos acordamos de orar es cuando estamos en una presión tremenda, cuando estamos pasando por alguna situación de muerte, cuando estamos pasando por una situación de enfermedad, cuando los diagnósticos son absolutamente contrarios a lo que nosotros esperábamos, es cuando nosotros somos más sensibles a la oración. Pero Dios quiere que no esperemos a ese punto, sino que nos convirtamos en personas que nos deleitamos en la oración, cualquiera sea la circunstancia. Amén. Fíjense que algunos aseguran que aunque no pueden explicarlo, porque personas que han orado, dice, no podemos darle explicación a esto, pero sentimos que Dios nos entiende cuando oramos. Sentimos que cuando nos arrodillamos delante de Él, cuando derramamos nuestro corazón delante de Él, nos entiende. Otros quizás dicen, bueno, me sentí rodeado por su presencia, o bien sentí una paz y un consuelo que nunca antes yo había vivido. Y eso es lo que quiero que usted note, el versículo 7. Dice que después de que las personas oran, ve el versículo 6, lea, dice, por nada estéis afanosos.
por nada estéis afanosos. Dice, es una orden, no es una sugerencia. El Señor está diciendo, yo quiero que ustedes no estén afanados, sino más bien hagan lo contrario, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y yo quiero que usted sepa que aunque parecen similar oración y ruego, no es lo mismo. Oración es todo tipo de comunicación que tenemos con Dios. Eso es oración, es todo tipo de comunicación. La oración puede dividirse en oración de alabanza, usted puede tener oraciones de petición, puede tener oraciones de gratitud. Oración puede abarcar todo tipo de comunicación con Dios, pero dice oración y ruego si es pedirle a Dios, se le pide a uno con vehemencia. Entonces dice, primero comunícate con el Señor, lo que está diciendo literalmente este pasaje, pero en segundo tienes que no solo comunicarte, sino que tienes que pedir, ruego, pero también acción de gracias. Ahora, ¿qué hace estas tres cosas? Hace que el versículo 7 sea una realidad. Hay una promesa. ¿Cuál es la promesa del versículo 7? Si lo haces de esa manera, el versículo 7 enseña, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Note que dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que personas que oran, aunque no lo pueden explicar, aunque no lo pueden, no lo pueden entender muchas veces, ellos en ese momento empiezan a sentir paz, ellos empiezan a sentir un consuelo que nunca antes habían vivido. Ellos empiezan a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Escuche bien esto. A una persona que conocí me decía, yo no era una persona que fuera muy familiar con la oración. Me acuerdo una ocasión, que mi papá, un hombre que me enseñó tantas cosas y yo dependía tanto de mi padre, porque él decía, mi papá me enseñó todo lo que soy, me enseñó a amar a mi esposa, me enseñó a trabajar, me daba ánimo cuando estaba pasando por alguna dificultad. Yo, la primera persona que acudía era mi padre, pero lamentablemente a mi padre le dio un ataque cardíaco y murió. Y entonces el día que supe la noticia de que había muerto, para mí el mundo se derrumbó. Y entonces esa misma noche de ese día que había muerto mi papá, yo llegué llegué a mi cuarto y le dije, Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué, si tú sabías que mi padre y yo teníamos una relación muy especial? Y entonces él preguntaba, muchas gracias, y preguntaba, pero después de que él oraba, llegó a su espíritu una convicción que venía sobrenaturalmente, y esa convicción le habló a su espíritu y él le dijo, no te preocupes, tú no estás solo, si tu papá no está, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sabe una cosa? Aun cuando él sintió el luto, la ausencia del padre, porque es natural sentir ausencia, sentir el luto, él a partir de ese momento que se levantó de la oración, él sintió que no estaba solo, sino que el Padre estaba con él. El Señor lo había rodeado, y la pregunta que le hacía el Señor, y ahora que mi padre no está, que era el centro de la familia, ahora ¿qué haremos? El Señor le dio no solamente la paz, sino también le dio la dirección. Amén. Dios no solamente está ahí, Dios te está rodeando de una manera especial. Fíjese que después de una noche angustiosa, una noche llena de llanto, nunca más este varón se sintió ser torturado por la duda. Él estuvo convencido de que Dios estaba con él, el Espíritu Santo estaba ahí con él. Yo me preguntaba, ¿acaso hay en la Biblia algún ejemplo parecido a este? Bueno, y es interesante ver que hay varios ejemplos que sí, de personas que han pasado por angustia, por dolor, que han pasado por diferentes tipos de duelo, por persecución, por tribulación, y cuando ellos deciden doblar su rodilla y derramar su corazón delante del Señor, inmediatamente la promesa de Dios se hace vigente. Nótese algo interesante cuando usted vaya a la Biblia y acompáñeme allá en el primer libro de Samuel, capítulo 1, y usted va a encontrar la historia de Ana. La historia de Ana, y es una de las historias, mis historias favoritas. Ana para mí es una mujer
Mi pastora preguntaba qué mujeres, yo hubiera preguntado a mí, yo hubiera dicho, mi mujer favorita en la Biblia se llama Ana. Ana, en primer libro de Samuel, capítulo 1. Vaya conmigo, capítulo 1. ¿Qué decía ella? Y lea la historia de Ana y vean ustedes la tipo de tribulación que ella pasó, pero también cómo ella a través de la oración salió adelante. Dice, hubo un varón en Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. ¿Qué tenía Elcana? Tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Versículo 3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Escuche, versículo 5, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido así tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, ¿cómo estaba ella? Como el versículo 10, ¿cómo estaba ella? Con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Note que dice oró y lloró amargamente. O sea, estaba acongojada, terriblemente acongojada. Versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente, ¿cómo estaba orando? O sea, no fue una oración casual. Ora delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, no soy una mujer, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. ¿Y qué hizo? Y comió y no estuvo más triste. Note algo interesante, no estuvo más triste. Ese es el resultado de la oración, hermano. La oración tiene que terminar en victoria. Vea, puede que circunstancialmente las cosas no hayan cambiado aquí, ¿cierto? Pero espiritualmente sí han cambiado. Y si usted sigue leyendo el texto, usted va a darse cuenta que dice el Señor que el Señor se acordó de Ana y ella quedó embarazada y ella cumplió la promesa que le hizo al Señor. Entonces note algo interesante, amados hermanos. Quiero que usted ponga atención a esto. El Señor quiere que usted vaya a su presencia. Dije, el Señor quiere que usted vaya a su presencia. El Señor quiere rodearlo. Primero quiere rodearlo. Dije que eran dos cosas, ¿no? La primera fe, Dios te quiere rodear. Segunda cosa de la oración, Dios quiere establecer una relación íntima contigo. Vuelvo y te lo repito. Dios quiere establecer una relación íntima contigo. O sea, podemos llegar a tener un amplio conocimiento acerca de la oración, pero el conocimiento
tienes que llevarlo a la práctica. Hay mucha gente que tiene muchos libros de acerca de oración. Hay gente que se lee libros, compendios, enciclopedias, tratados, todo tipo de libros que hablan sobre la oración, pero de nada sirve si tú simplemente no oras. Y así pasaba. Muchas personas, muchas veces nuestro temperamento es de autosuficiencia, muchas veces nuestra forma de ser es de autoconfianza. No queremos detenernos en el tiempo para averiguar de qué se trata concretamente la oración. No queremos, ¿cierto? Sin embargo, el Espíritu Santo, como es tan lindo, nos da una indicación directa y Él nos dice que no podemos ignorarla, ni argumentar en contra de ella, ni mucho menos desobedecerla. La indicación es: debes explorar, debes estudiar y debes practicar la oración hasta que llegues a entenderla. El Espíritu Santo dice: tienes que aprender a explorar, tienes que aprender a estudiar y tienes que practicar la oración hasta que llegues a entenderla. Vuelvo y te la repito, el Espíritu Santo te está diciendo: tienes que aprender a explorar, a estudiar y practicar la oración hasta que llegues a entenderla. Eso no es una opción. Si tú quieres tener más cosas de Dios, tienes que aprender a intimar con Él. La satisfacción no solo va a ser la lista de respuestas milagrosas a tu oración, sino la diferencia cualitativa en tu relación con Dios. O sea, ¿cuántos saben que cuando tú oras, el Señor responde? Vea, yo he hecho, la gente que ora siempre me está dando testimonio. Me dice: pastor, tengo un testimonio para la gloria de Dios. Mire, Dios me respondió esto, estábamos en oración por esto, y siempre son oraciones, son respuestas milagrosas. O sea, siempre que hay un milagro, antes está una oración. No hay milagro sin oración, hermano. No hay respuesta milagrosa si no hay oración. Quiero que usted lo entienda, mi amado hermano. Dios quiere que usted y yo oremos. El Espíritu Santo está diciendo: puedes llegar a entenderlo, puedes estudiar todos los libros acerca de oración, pero realmente la vas a entender hasta que ores. Solamente hasta que ores. Ayer nos gozamos acá a las 7 de la mañana. Realmente yo me disfruté de la oración. Y habíamos muy poquitos, estábamos poquitos. ¿Cuántos habíamos? Como 4, 5, 6, no me acuerdo. Habíamos como 6 personas. No habíamos más, ¿cierto? Y estuvimos allí. Yo me disfruté, yo no sé. Yo me hago aparte y yo empiezo a caminar aquí alrededor. Aquí hay un carro que está parqueado y empiezo a darle vueltas, 7 vueltas, ¿cierto? ¿Cierto? Y empiezo a danzar y empiezo a bailar. Señor, ¿y qué me quieres decir? O sea, yo lo digo así. Yo puedo parecer ridículo, pero cuando lo hago con corazón, y Dios lo sabe. Y he encontrado que Dios responde. Me sorprende a veces, me sorprende muchas veces, ¿cierto? Entonces fíjense que la satisfacción cuando oramos no va a ser solamente que usted va a tener una lista de respuestas a sus peticiones, sino la satisfacción es que usted va a establecer una intimidad con Él. Esa va a ser la mayor satisfacción. O sea, ¿por qué pasa esto? Porque regularmente nosotros solemos relacionarnos con Dios de una manera muy casual. Entonces, así como cuando tenemos mucha hambre y vamos a echar la primera cucharada de la sopa y alguien nos dice: oye, ore, dele gracias a Dios. Y entonces oramos rápido: Señor, gracias por esos alimentos en el nombre de Jesús, ¿cierto? Y empezamos a comer, ¿cierto? Y quiero decirte que es mucho más que eso. La oración, mi amado hermano, no nos juntamos mucho, lamentablemente no nos juntamos mucho para orar. Sin embargo, Dios quiere que lleguemos más profundo en nuestra oración, que tengamos oración sin apuros, que tengamos oración sin afanes, que mantengamos conversaciones con Él. Él no quiere tenerte de afanes. Él quiere que tú te converses con Él. Él quiere que tú lo escuches. Él te habla a través de las Escrituras. Él te habla a través de situaciones, Él te habla a través de predicaciones, de canciones de adoración. Él te habla y quizás tú le estás preguntando hace mucho tiempo sobre una situación que tú estás particularmente preocupado, y el Señor te está hablando de diferentes formas, pero no lo hemos escuchado.
¿Por qué razón? Porque no estamos en una actitud correcta de oración, sino que nuestra oración es casual. Entonces oramos brevemente, decimos: Señor, pedimos por fulanito de tal en el nombre de Cristo, gracias por sanarlo en el nombre de Cristo, amén, amén, amén. Gracias, hermanos, pero Dios quiere más que eso. Dios quiere que converses con Él, porque en medio de esa conversación Dios te da dos cosas. Número uno, dice el versículo 7 de Filipenses 4, Dios te dará paz. Dios te dará ¿qué? Paz. Pero segundo, Dios te dará dirección. Dios te da dirección. Escuche, esto es interesantísimo, porque tienes que tener tiempo para orar por el Señor. Porque realmente cuando tú quieras tener oración sin apuros, cuando tú quieras mantener conversaciones sustanciales y profundas con Él cada día, es cuando tú vas a empezar a ver los milagros en tu vida. Y es en esta dimensión en que usted y yo recibiremos confianza, seguridad, paz, alivio. Y estas serán algunas de las maravillosas sensaciones que recibiremos a medida que aprendamos a orar. Aprendamos a orar, hermanos. Mucha gente saca mucho argumento diciendo: pastor, es que yo tengo mucho que hacer, tengo que madrugar a las 4 de la mañana, llego tardísimo. Sí, puedes orar. Tú puedes orar, hay momentos en que tú puedes orar, no importa lo que estés haciendo, tú puedes estar haciendo algo, estás orando, estás solo, estás orando, no puedes decir a Dios, gracias Señor, puedes colocar en tu celular una canción de adoración, tú puedes colocar, mira, cosas que te inspiren a orar con Él. Él quiere conversar contigo, y Dios quiere que tú seas un canal para que Él pueda manifestar su poder a este mundo. El Señor quiere salvar tus hijos, pero el Señor está mirando qué canal utiliza. El canal eres tú. ¿Me entiende? Tú eres ese cargador para tu celular, tú eres ese cargador. Y no solamente la oración destruye nuestra autosuficiencia, sino que la gente se siente motivada a orar porque saben que el poder de Dios fluye esencialmente solo a través de personas que oran. ¿No lo ha notado? Hay gente que le dice: a usted que ora, le pido que Dios que lo escucha a usted. Usted tiene palanquita con Dios, ¿cierto? ¿Pero por qué tiene palanquita con Dios? Porque usted ora. Usted también la puede tener, hermano. Usted puede tener palanquita con Dios. Entonces vean, mis amados hermanos, que sí, es verdad, el poder fluye a través de la gente que ora. Solamente así. Los milagros en Egipto, por ejemplo, recuerda usted todos esos milagros que ocurrieron en Egipto, 10 plagas que ocurrieron, luego pasó, el Señor abrió el mar rojo, luego vemos allá cómo llovió maná del cielo, cómo llovieron codornices, cómo una peña, salió agua de una peña. Todos esos milagros que parecen increíbles surgieron a través de la oración. ¿Recuerda usted Elías, que no llovía por 3 años y medio y se le ocurrió la idea: vamos a hacer un altar acá y échenle agua, que es lo que escaseaba, y van a ver cómo Dios prende fuego allá? Y él oró y llovió fuego. ¿Recuerda usted cuando Lázaro murió en Juan capítulo 11? El Señor había orado 4 días antes, ya le han dicho: Lázaro está enfermo y está estirando la pata, pero él había orado, y antes de decir la palabra Lázaro, el Señor se fue aparte y dijo: Señor, ¿te acuerdas que hablamos tú y yo? El Señor le dijo: sí. Dijo: Lázaro, ven fuera. Y no me que dijo Lázaro, porque si hubiera dicho ven fuera, se hubieran levantado todos los muertos, se han destapado todas las tumbas, y salió Lázaro, así como la momia, ¿cierto?, de Tutankamón, ¿cierto? Ya le habían echado todas las cuestiones, aloes y toda esa cuestión para embalsamar. Y dijo: quítenle las vendas. Y el hombre fue y comió con él. ¿Sabe una cosa? Esos son los milagros de oración. Y Dios quiere hacer milagros como usted también. Los milagros de Jesús, ¿cierto? El poder de Dios puede cambiar las circunstancias, hermano. El poder de Dios se activa es con la oración. Las relaciones que usted tiene en su casa, que son malas relaciones, pueden cambiar cuando usted y yo oramos al Señor con un corazón sincero, cuando derramamos nuestro corazón hacia Él. Eso puede ayudarnos incluso a enfrentar las luchas diarias. Todos los días tenemos algún problema que enfrentar. El mismo Señor lo dijo en Mateo 6:34: bástate cada día con su propio mal, cada día trae su propio afán. Alguien ha dicho que cuando nosotros obramos, nosotros obramos. Cuando nosotros obramos, pero cuando nosotros oramos, Dios obra. ¿Cómo fue que dije yo?
Alguien dijo que cuando nosotros obramos, pero cuando oramos, Dios obra. ¿Quién sabe hacer mejor las cosas? ¿Tú o Dios? ¿Quién fue el creador de todo lo que existe? ¿Tú o Dios? Entonces, ¿por qué no oras y le dices al creador del cielo, tú lo sabes hacer mejor que yo, tú lo haces perfecto, yo lo único que hago es preocuparme, yo lo único que hago es cantaletear, yo lo único que hago es importunar a las personas que me rodean y ellos les he rociado tanta amargura por mis preocupaciones en lugar de estar orando? No sé si ustedes se acuerdan de aquella película Cuarto de Guerra, se la recomiendo que lo vean, si no la han visto, véanla. Era una historia de una parejita cuyo esposo parece que entró en adulterio y toda la cuestión y bueno, y esta mujer, la esposa, se sintió traicionada y encontró una amiga que era cristiana y lo único que hablaba con la mujer era quejarse del marido, es que no sé qué, sí sé cuántas, sí es que lo otro, y la mujer le decía, y espere que le dejó, y bueno, ¿y ya acabaste? No, no he acabado, sí, porque si ya cambias tu lenguaje, en lugar de estar maldiciendo a tu esposo con todo lo que estás diciendo, estuviéramos orando, ya habríamos ganado la batalla. Ya habríamos ganado la batalla. Escuchen lo que está diciendo, porque cuando su poder sobrenatural, el poder sobrenatural de Dios, está disponible para personas que oran solamente. Pero personas que están convencidas en lo profundo de su ser de que Dios puede obrar. ¿Cuántos saben que Dios puede obrar? Cuando usted vaya a orar, no vaya y Señor, si tú quieres, si tú puedes hacerlo. No, vaya convencido, adórelo a Él, converse con Él. Él quiere escucharlo, aunque Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él sabe lo que hay en su corazón. Él quiere que usted hable con Él. Él sabe nuestras necesidades, pero Él no va a obrar hasta que usted se lo pida, porque Él es un caballero. Solamente va a obrar cuando usted lo pida. Solamente ahora cuando usted lo pida, mis amados hermanos. Por eso uno ve que los escépticos, por ejemplo, los escépticos pueden argumentar que las oraciones respondidas son solo coincidencias. Eso lo dicen los ateos, eso lo dicen los cristianos chocolatín, los merengones, ¿cierto? Dicen, no, eso fue una coincidencia, eso es una coincidencia, pero yo podría decirle, como alguien observó en una ocasión, es sorprendente cuántas coincidencias ocurren cuando uno empieza a orar. Es interesante ver. Hay gente que se burla de por qué el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo. Y lo cuestionan y dicen, es que en aquella época del año, el mar siempre baja hasta los tobillos, el nivel. Entonces, ¿cuál milagro? ¿Cuál milagro están hablando los cristianos? Pasaron en seco. Pues claro, entonces explíqueme usted cómo es posible que todo un ejército muriera ahogado en un charquito. ¿Cómo fue posible que caballos se murieran ahogados? Hermano, no cuestione el poder de Dios. El poder de Dios se va a manifestar si usted levanta las manos al cielo y le dice, Señor, yo veo un milagro ahora mismo, yo veo un milagro operando ahora mismo. Cierre sus ojos, incline su rostro y diga, Señor, yo quiero tener una relación contigo.